Bueno, continuando entonces, supongo que ya se aprendieron los parámetros o partes de los engranajes vistos en el punto número 2 de la clase anterior. Y si están viendo esto por primera vez, les recomiendo ir a ver la clase para que puedan aprenderlos. Bien, entonces, punto número 3. Ecuaciones para el cálculo de engranajes. De acuerdo a las normas de diseño, las dimensiones de estas características se calculan mediante fórmulas que representan a cada una de ellas respectivamente. Y estas fórmulas con base en la norma ISO y el Sistema Internacional de Unidades SI las podemos ver en la siguiente tabla. Aquí podemos observar el bloque de características con sus respectivos nombres y fórmulas. Con estas expresiones matemáticas podemos mecanizar, comprobar y dibujar cualquier engranaje cilíndrico de dientes rectos. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis. En algunos casos se encontrarán con variaciones en algunas de estas fórmulas, como las que observamos aquí. Claro, no son las únicas. Y si lo sé, nacerá la duda. ¿Cuál usar o cuál es lo correcto? Ambas formas son correctos. La diferencia es que en cuanto al uso, estas variaciones se realizan con el objetivo de ajustar o corregir algunos engranajes que suelen tener problemas de interferencia. Los estudios de correcciones de engranajes son temas adyacentes al tema de engranajes y se usan para modificar, corregir o en los casos más extremos pasar de una norma a otra. De esa forma se logra suavizar el contacto entre dientes, eliminando ruidos y mejorando la transmisión de movimiento y potencia en los engranajes. Son varias las formas de corregir un engranaje, ya sea reduciendo la altura del diente, el espesor del diente o a través de coeficientes de corrección que permiten modificar el perfil del diente, la distancia entre centros o, en los casos más extremos, como lo acabamos de decir, permiten pasar de una norma a otra, en especial entre la norma AGMA e ISO. Estos son temas que aún están lejos de nuestro objetivo, sin embargo, se muestra para que no se sorprendan si en algún momento llegaran a toparse con estas u otras variaciones. Cierro paréntesis. Volviendo al tema, en el bloque de fórmulas también podemos observar que el ángulo de presión, el número de dientes y el módulo no tienen fórmula. Esto porque simplemente son datos principales. Y en cuanto a la fórmula del ancho del diente, en la clase anterior se comentó que esta dependerá de una serie de condiciones y factores de trabajo a los que estarán sometidos y que aún se requieren conocer viéndose este punto en un nivel de diseño más avanzado. Pero, a modo de práctica, podemos hacer uso de la siguiente tabla, el cual se podría decir que no es la forma más precisa, pero sí la más sencilla con la cual podemos calcular el ancho del diente, donde lambda es el factor del ancho del diente y la fórmula que tomaría el ancho del diente sería esto: b igual a lambda por el módulo. Lambda tomará cualquier valor dentro del rango dependiendo de las condiciones que requiere el mecanismo. Ahora, ¿es la única forma de calcular el ancho del diente? No. Existen otros métodos más laboriosos pero precisos, cuyos cálculos varían dependiendo de cada norma aplicada al diseño. La que estamos viendo es la forma más sencilla, se podría decir. Podemos trabajar con las condiciones de la tabla como referencia para nuestros diseños. Sin embargo, el uso de este cuadro no es necesariamente obligatorio a este nivel. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros aún no conocemos las condiciones y factores de trabajo a los que estarán sometidos nuestros engranajes. Sin embargo, a modo de ejemplo, podemos suponer algún tipo de condición y elegir un factor para calcular el ancho del diente. O simplemente elegir una medida a gusto propio, solo por el momento, hasta aprender a calcular el ancho del diente. Por ahora no es relevante este dato del ancho del diente. Lo más importante por ahora es estudiar estas fórmulas, anotarlos, grabárselos si es posible, porque en la siguiente parte veremos cómo usarlos en unos ejemplos muy sencillos. Comenten, suscríbanse, denle like si les gustó, nos vemos en la siguiente parte.